Buenos días. Ya estamos incorporándonos a este webinar de selección o qué ha pasado con la categoría 8, para ser exacto, ¿no? Mi nombre es Daniel Morera. Voy a ser el facilitador en este webinar. Voy a recordar en este momento la dinámica que vamos a efectuar. A medida que ustedes vayan entrando, van a tener un panel. En ese panel vamos a tener varias opciones. La que quiero que manejen es la del chat. En este momento voy a abrir el chat. Aquí tenemos a Yaribet Muñoz. Buenos días, buenos días. Buenos días, Arturo. Boris Vázquez, buenos días a todos. Boris Vázquez va a ser también nuestro coordinador. Él es el director de Certitel. Entonces va a ser el coordinador en estos. Se escucha bien todo, pero creo que estamos escuchando bien y se está viendo el video correctamente, ¿no? Ok, sí, se escucha perfecto. Ok, este webinar está siendo grabado automáticamente. Después todos los participantes y los inscritos que no pudieron participar, se les va a hacer llegar el link para que puedan bajarlo. Ese es lo que vamos a realizar en este webinar. Vamos a dar un minuto más para terminar de entrar las personas que están programadas a entrar. Aquí veo, bueno, los que han entrado: Leonel Herrera, bienvenido. Alex Campine, Darwin Hernández, José Manuel Navas. Bueno, de nuevo, en la barra que ustedes tienen, vuelvo a repetir, la barra que ustedes tienen para trabajarla, tienen el chat. Ustedes pueden abrir el chat y ahí pueden ver lo que los demás preguntan y, por supuesto, hacer ustedes sus preguntas en un momento determinado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una presentación de PowerPoint en la cual nosotros presentaremos, vamos a ir avanzando. Yo voy a hacer pausas en la cual hago unas encuestas y paro la presentación para ver el chat y ver preguntas. Entonces vamos a hacer una pausa aproximadamente por la mitad y después, por supuesto, al final serán las preguntas finales. Ustedes de todas maneras pueden ir ya colocando, cuando tengan la duda, para que no se lo olviden, se meten un momentico en el chat y ponen la pregunta. Después, entonces, cuando yo abra el chat, la analizaremos y la responderemos. Les vuelvo a repetir, esto va a ser grabado y después les va a hacer llegar el link para que ustedes puedan verlo con más calma y compartirlo inclusive con algunos compañeros que quieran incorporarse. Entonces, en este momento vamos a iniciar formalmente la presentación. Por aquí tenemos buenos días. Reina Salcedo, también coordinadora de nosotros. Aquí está José Manuel Navas. Bien, buenos días. Alex Campines, buenos días. Julio Livingston, Yalbert Muñoz. Bueno, gracias a todos por los buenos días. Entonces vamos a iniciar la presentación. En este momento yo abro una presentación de PowerPoint y apago mi cámara para que vamos a stop el video y veamos la presentación. Ok, entonces iniciamos sobre la categoría 8. La categoría 8, el tema de este webinar es qué ha pasado con la categoría 8. De nuevo, mi nombre es Daniel Morera y voy a ser el facilitador de este webinar. Aquí en los logos podemos ver, bueno, Certitel, por supuesto, nosotros adscritos a la Ciudad del Saber y somos proveedor de educación continua para BICSI. El temario. Vamos a ver rápidamente las normas, rápidamente las categorías. Vamos a comentar la categoría 7 y 7A porque parece mentira, las categorías 7 y 7A fueron las que provocaron la 8. Después vamos a ver las certificaciones, después vamos a ver tamaños de cables, tipos de conectores, los problemas que estamos enfrentando con la categoría 8 y las conclusiones. Primero que nada, cuando nosotros hablamos de las normas, en particular nosotros hablamos de las normas de la
TIA, Telecommunication Industry Association de los Estados Unidos. Esas son las normas que normalmente nosotros utilizamos. Y recuerden que las normas son recomendaciones. Nunca hay que olvidar que las normas no son recomendaciones, no son leyes. La obligatoriedad de un cumplimiento de una norma ocurre solo y exclusivamente cuando hay un contrato entre las partes que diga que se debe cumplir la norma. Aquí tenemos las normas. Tenemos un participante que tiene el micrófono abierto. Vamos a apagarlo. ¿Verdad? Ok, ya. Podemos continuar. Las normas, repito, son las de la Telecommunication Industry Association, las que nosotros utilizamos. Existen las normas europeas y existen las normas internacionales que son homologadas por la ISO y la IEC. En el caso particular, antes de entrar a las normas y poder entender bien, en un par trenzado se usa la siguiente nomenclatura. El par trenzado tiene, cuando yo hablo de nomenclatura de un par trenzado, yo tengo una primera letra que me va a indicar la parte exterior y una segunda letra que me va a indicar los pares en forma individual. La palabra TP, Twisted Pair o par trenzado. Si estas letras, algunas de estas dos letras, o las dos, dicen U, estaríamos hablando de un unshielded, o sea, sin blindaje. Si dice F, tendríamos un foil, cinta de aluminio, y si dice S, tendríamos un shielded, que sería una malla de aluminio. Entonces, las combinaciones más comunes en este momento son UTP, que es el que nosotros conocemos como cable UTP. No tiene blindaje ni exterior ni en los pares. El segundo cable que encontramos es el FUTP. De acuerdo a esta nomenclatura, tiene un foil en la parte exterior, lo cual es el cable blindado que se conoce comercialmente como STP. Y finalmente tenemos un SFTP. Tenemos una malla de aluminio en la parte exterior del cable, de las pares, y tenemos en cada uno de los pares una cinta de aluminio. Este sería el SFTP. Estas serían las tres posibles estructuras que normalmente conseguimos en un cable multipar. Lo otro, las normas. Cuando hablo de las normas de cableado estructural hay que hablar en plural. Recordamos que las normas de cableado estructurado fueron diseñadas originalmente para edificios comerciales. Después la gente empezó a utilizarla en hospitales, empezó a usarla en centros educativos. Entonces la TIA decidió crear normas para edificios residenciales, centros de datos, edificios industriales, centros de salud y instituciones educativas. Entonces en este momento tenemos 6 normas de cableado. Al ser las normas independientes, cada una de ellas, nosotros tenemos que crear las normas de soporte, las generalidades o los lineamientos que deben cumplir cualquiera de las 6 normas, las canalizaciones, la administración e identificación, puesta a tierra, e infraestructura de planta eterna y automatización. Entonces, estas normas de soporte soportan las 6 normas, porque indudablemente no es lo mismo una puesta a tierra en un centro de datos que en un edificio residencial o en una instalación industrial. Entonces, por supuesto, estas normas de soporte se adaptan a esto. Y después las normas de componentes. Tenemos los componentes multipar, componentes de fibra óptica y los componentes coaxiales o cables coaxiales. Entonces, 6 normas de cableado estructurado, en este momento 6 normas de soporte, 3 normas de componentes. Esto es el paquete que conforma las normas de cableado estructurado emitidas por la TIA y las que nosotros usamos en general en toda Latinoamérica. Categoría de los cableados. La categoría de los cableados empezó cuando empezó el cableado estructurado, porque evidentemente existió categorías 1 y 2 para aplicaciones exclusivamente telefónicas. Empezaron con la categoría 3. Después tenemos la categoría 5. La 4 existió, pero no hubo equipos activos que la aprovecharan. Después la 5E, 6, 6A y la 8. Fíjense que en este momento quizá debió haberse aclarado que la 4 existió. La 4 existió. Si ven aquí, de acuerdo a la TIA, no existió la 7 ni la 7A. Eso vamos a hablar.
La diferencia de las categorías va aumentando el diámetro de los cables físicamente, va aumentando el tamaño del cable en general, el calibre, el trenzado, etcétera, etcétera. Con la categoría 3 empezábamos con 10 megabits, categoría 5, 100, categoría 5 es 1000 o giga Ethernet, la máximo protocolo que puede manejar. La categoría 6 también giga Ethernet, 6 a 10 gigas, y la categoría 8 podemos manejar hasta 40 gigas. Entonces, estas son las categorías en este momento que se han evolucionado. Repito, me faltaría colocar la categoría 4 de acuerdo a la TIA, Telecommunication Industry Association de los Estados Unidos. ¿Qué otras debemos mencionar con respecto a las categorías? Bueno, no más nada, estas son lo que ha ido evolucionando. En este momento vamos a hacer una pequeña encuesta. Vamos a... la encuesta sería... Voy a lanzarle la pequeña encuesta, por favor, contesten. Simplemente la encuesta dice, ¿existe la categoría 7A? Entonces, una opción es no existe, la segunda opción es si existe, la tercera depende del fabricante y por último, no sé. Por favor, esto no es un examen, contesten con confianza, simplemente lo que ustedes vayan creyendo que podría ser la respuesta. Simplemente lo que vamos a ver son los números que vamos obteniendo. En este momento ya tenemos ya 14, 15, 12 respuestas. 12 respuestas. Voy a compartir con ustedes el resultado. En este momento, el 8% de ustedes contestó no existe, el 17% dice que sí existe, el 58%, la mayoría, dice que depende del fabricante y la respuesta es no sé. Entonces vamos a decir que la mayoría respondió que depende del fabricante. Vamos a seguir avanzando y vamos a aclarar esta respuesta. Me adelanto, la respuesta es sí y no. sería la respuesta, por eso es complicado, ¿no? Seguimos avanzando en nuestra presentación y hablamos de esa norma. Existe, esto es establecido por la CENELEC. Cuando yo hablamos de las normas de Estados Unidos, de Europa, perdón, nosotros no hablamos de categoría, hablamos de clase. Los europeos tenían una equivalencia e iban haciendo sus categorías, sus clases equivalentes a las categorías. Entonces ellos crearon una categoría D, que era equivalente a la clase D, equivalencia a la categoría 5. Crearon una clase E, que era equivalente a la categoría 6. Crearon una clase EA, que era equivalente a la categoría 6A. Y ellos se adelantaron. Ellos siempre iban un poco detrás y ellos dijeron, bueno, creamos la clase F. La clase F lo que hizo, porque el gran problema que nosotros tenemos en un cable multipar es el ruido entre pares. Y por eso nosotros trenzamos, los separamos, eso se denomina, ese ruido entre pares se denomina diafonía. La solución que establecieron ellos era colocarle un foil a cada uno de los pares. Entonces entramos en un cable SFTP, tiene un malla por fuera y entre cada par un foil. El problema de este conector, de esta clase diseñada por CENELEC en Europa, es que el conector RJ45 no entra, no funciona. Entonces cambiaron el conector. Entonces, esta clase fracasó. Sin embargo, hubo algo que yo todavía no lo entiendo muy bien. Algún fabricante llevó esta clase F a la ISO y dijo, bueno, si la D es 5, E es 6, F sería 7. ISO aprobó las categorías 7 y 7A, pero no son reconocidas por la TIA. Entonces, por eso la respuesta es sí y no. Sí es reconocido por la ISO, pero no es reconocido por la TIA. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta sería, por eso la respuesta es sí
y no. Cuando ustedes dicen que depende del fabricante, porque hay un par de fabricantes que apoyándose en la resolución de la ISO, sacan sus productos diciendo que son categorías 7 y 7A. Pero la mayoría de los fabricantes que nosotros manejamos en la región vienen de Estados Unidos y por supuesto no tienen productos categorías 7 y 7A porque la TIA, que es la que maneja en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, o sea, Latinoamérica, Asia y África, se apoyan en la TIA, no reconoce esta categoría. ¿Qué ocurrió a la categoría 8? Fíjense, ¿qué pasó con la categoría 7 y 7A? Lo que decidió la TIA fue saltarla. Fíjense que teníamos categorías 5, 5E, 6, 6A, y de las 6A saltaron a la 8, o sea, la TIA no reconoció, ni reconocerá, porque ya la saltó, las categorías 7 y 7A avaladas por la ISO. Entonces, lo que hizo el comité TR42-7, que es el comité que se encarga de la parte de cableado estructurado en de la TIA, Telecommunications Industry Association, aprobó en el año 2017 la categoría 8. Mantiene el conector RJ45, obligatoriamente establece que es un cable blindado. Hasta la categoría 6A, ustedes podían tener la opción de UTP. ¿De acuerdo? De hecho, entre las categorías 5, 5E, 6, el usual era UTP, sin cable blindado. En la categoría 6A, las soluciones podrían ser blindadas o no. En el cable categoría 8, es obligatorio que el cable sea blindado. Se hicieron pruebas de 20 MHz hasta 2 GHz, se establecieron las pruebas hasta 2 GHz y se estableció una máxima distancia de 30 metros. Aquí viene la primera aclaratoria. ¿Por qué usamos cable blindado? A partir de la categoría 6A aparece un fenómeno que se conoce como alien crosstalk o diafonía externa. ¿De acuerdo? Se conoce como la abreviatura como AXT. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando yo tengo un cable, si no lo han visto, por favor, la próxima vez que tengan un cable de 4 pares lo van a ver, y en general cualquier cable en multipar, van a encontrar que los trenzados de los 4 pares es diferente. La idea es evitar el paralelismo entre el cable para disminuir la inducción. Eso es simplemente una práctica que se ha establecido en los cables multipares. Eso significa que si yo tengo un mazo de cables que estoy pasando, por supuesto, del mismo fabricante, de los carretes que tengo ahí, el par azul, por ejemplo, del cable 1, que tenemos acá, tendría el mismo trenzado del par azul del cable 2, el mismo trenzado del par azul del cable 3 y así sucesivamente. Todo esto, en este momento, estos 7 cables tienen el par azul con el mismo trenzado. Esto hace que esos pares sean relativamente paralelos. Entonces, podría ocurrir que el par azul del cable 1, el par azul del cable 2, 3, 4 y 5, todos ellos van a meter ruido en el par azul del cable que está en el centro. Eso se llama prueba 6A1. Esta prueba, fíjense que puede ser importante. Esto ha provocado que los cables, por eso es que los cables categoría 6A aumentaron de volumen. La idea era aumentar el grosor de las chaquetas, los separadores, el grosor de los aislantes para crear más distancia entre pares. En el cable categoría 6A se podía usar un cable sin blindaje, haciendo un diseño, por ejemplo, en zigzag, en espiral, aumentando el diámetro de la chaqueta, etcétera, etcétera. Pero se llegó a la conclusión que cuando yo trabajo 40 gigabits, no es suficiente el diseño. Entonces, por eso yo le coloco un blindaje a cada uno de los pares. Y el objetivo de ese blindaje es evitar la diafonía externa que podrían venir de los cables que están agrupados en un mazo de cables. Este es lo que se conoce como diafonía. En este momento vamos a efectuar una primera pausa antes de continuar para aclarar las preguntas correspondientes. Entonces vamos a irnos acá y vamos a irnos a el chat. Por favor, si en este momento tienen alguna duda, aprovechen y pregunten, ¿verdad? Aprovechen y pregunten. Voy a arrancar mi video para que me vean.
Entonces, preguntas en este momento, preguntas sobre la categoría 6A, 7, 7A, etcétera. ¿Qué es la diafonía? Pregunta de José Manuel Nave. Diafonía es el ruido que existe entre pares. O sea, cuando yo tengo dos pares, y se definía siempre como el ruido entre pares dentro del mismo cable. ¿Por qué? Porque los pares están tan comprimidos, tan cerca unos de ellos, que produce ruido. Entonces, fíjense, esta pregunta es muy interesante porque vamos a aclarar, a tener presente que yo puedo tener ruido a medida que voy aumentando la velocidad. Fíjense, si yo tenía un cable categoría 3, ese cable categoría 3 transmitía por un hilo, un par, recibía por el otro. Cuando se trató de transmitir en ese cable categoría 3 a 100 megabits, no funcionó, y la razón por la cual no funcionó es que al aumentar las velocidades, aumenta la emisión de ruido del par, y se le metía al otro par. Entonces, para poder desacoplarlos más, se aumentó el trenzado. Al aumentar el trenzado, disminuye el ruido y pudimos aumentar la velocidad de transmisión. Después, en la categoría 5E se aumentó más el trenzado. A partir de la categoría 6 y 6A, además del trenzado, se le agregó separadores de plástico interno, que el objetivo era que estuvieran más lejos los pares para disminuir el ruido. Siempre la lucha siempre ha sido contra la diafonía, contra el ruido interno de pares. A partir de la categoría 6A aparece la diafonía externa, o sea, que el ruido no solamente puede venir de los pares internos, sino de los pares del mismo trenzado de un cable adyacente. Ok, aquí la siguiente pregunta es de Alex Campini. Al momento de certificar un cableado en categoría 7 o 7A, las certificaciones de Fluke lo harían como se hace. Evidentemente se puede certificar, lo que tienes que cambiarle es el módulo o cabezal al certificador. El certificador tiene que tener la opción, un certificador que llega hasta 6A no va a poder certificar un cable categoría 7 o 7A. Tendrías que adquirir el modelo del fabricante o Fluke, Ideal o Viavi que tenga y llegue a esa frecuencia. Pero tienes que cambiar el módulo porque el conector es diferente. Entonces simplemente tendrías que comprar el módulo de conector Tera. En cuanto a los costos, ¿sería funcional el costo versus beneficio? Estamos hablando de, entiendo Jorge, estás hablando de categoría 8. Me imagino que eso es. Vamos a revisarlo. La categoría 8 tiene unos beneficios, pero estamos encontrándonos problemas importantes. Con respecto a la categoría 8. Que aparte de Simon, ¿cuál otra marca tiene categoría 7? Creo que la gente de 60 Max había sacado. O sea, realmente el fabricante, ya que lo menciona, el fabricante que impulsó la categoría 7, que fue el fabricante que fue a la ISO y logró que le pusieran un sello que dice categoría 7, fue Simon. Y Simon ha tratado durante muchos años de mercadear su categoría 7. Creo que Sistimax la sacó. El resto de los fabricantes, tú me hablas de Panduit, me hablas de Ortronic, me hablas de todos los demás conocidos, Leviton, etcétera, etcétera. Vamos a hablar Quest, Nitrotel, ninguno de ellos tiene categoría 7. A ver. ¿Qué otra preguntita en este momento? Preguntas adicionales. Estamos en pausa de preguntas, a ver si no se me quedó alguna afuera. No se me quedó alguna afuera. Ok, vamos a continuar, porque en este momento se decimos cuál otra marca tiene a consulta. ¿Puede decirnos el top de los 5 cableados? No, esa ya es una pregunta difícil de establecer. Simplemente los fabricantes más famosos, vamos a llamarlos, ¿no? Serían Simon, por supuesto, Ortronics, Panduit, Leviton, Sistimax, que lo estaba comprando CommScope, creo que lo adquirió CommScope, si mi memoria no me falla. ¿Qué otro fabricante? Howell, por supuesto. Hay como unos 6 o 7 muy famosos, otros un poco menos famosos, pero yo considero que bueno, gente como Quex, como New Link, como Nitrotel, hay una serie de conectores. La categoría, aquí dice, la categoría 7 genera mucho costo porque hay que cambiar el conector de RJ45 a Tera. Todos los equipos tienen conector RJ45. Fíjense lo que hay que hacer. Tú no tienes que cambiarlo. Tú haces tu instalación completa en conector Tera, que es lo que establece la categoría 7. Pero la conexión al equipo activo tiene que ser en RJ45. Entonces, en este caso, el fabricante, que es Simon,
te vende un pascore especial, provisional, entre comillas, por un lado conector Tera, por el otro lado corrector RJ45. Indudablemente, para poderle ver montado un conector RJ45, ese cable ya no es 7, es un cable 6A. Entonces, lo que estamos colocándote es un pascore provisional 6A. La explicación era mientras salía el equipo o el equipo activo que tuviera conectores Tera. El equipo activo con conectores Tera no salió ni saldrá. Ya no saldrá porque fue saltada por la TIA. Entonces, entonces, evidentemente, las personas que montaron sus cableados categoría 7 quedarán con ellos para siempre con su pascore categoría 6A de conexión final, tanto al equipo, al switch, como al equipo de red o lo que corresponda. ¿Estamos claros? Bueno, seguimos. Tranquilo. Si tienen preguntas, la pueden escribir en el chat y después continuamos. Entonces, continuamos con la presentación. Con la presentación, apago mi video. Y estamos aquí. Entonces, ya quedó aclarado el tema de por qué tengo que usar un cable blindado obligatorio. Usar cables blindados en la categoría 8, simplemente por la diafonía externa que podría ir de un cable a otro en los pares que tienen el mismo trenzado. Y las pruebas de certificación que se hacen en el laboratorio. Y hay módulos especiales para los certificadores que podríamos hacer un muestreo para saber si nuestra certificación pasa. Lo que hay que hacer, el procedimiento es, se escogen un mazo de cable, en el mazo de cable, un cable central, que llamaremos cable A o cable de prueba, y 6 cables que lo rodean. Entonces se hace una serie de conexiones, se prueba este con respecto a este con respecto a este con respecto a este, y así sucesivamente. Después el equipo hace una algoritmo matemático, suma todas las contribuciones y te les dice si pasa o no pasa. La categoría 8. El objetivo de la categoría 8. ¿Para qué se creó la categoría 8? En mi opinión, para no hablar más de las 7 y 7A. Ese ya es una opinión particular. O sea, la razón por la cual se creó la categoría 8, en mi opinión, era descartar absolutamente la categoría 7 y 7A. O sea, aclarar que, porque siempre se establecía que se iba a aprobar, que no, que se va a aprobar la categoría 7, la TIA iba a aprobar la 7A, que la va a aprobar, y por supuesto la TIA decidió crear la categoría 8 para que no hubiera más discusiones sobre la categoría 7. Esa es la realidad. Pero bueno, oficialmente ellos crearon una categoría 8 para sustituir enlaces de fibra óptica en los centros de datos. El objetivo es, porque, bueno, atrás se vio, ahorita lo vamos a repetir, que hay una distancia máxima de 30 metros. Fíjense que a diferencia de todas las demás categorías, que la distancia máxima entre equipos activos es de 100 metros, en la categoría 8 es de solamente 30 metros. Entonces eso lo bloquea, en la categoría 8 bloquea su uso o no es útil oficialmente para ser usado en un cableado estructurado porque tenemos un límite de 30 metros, ¿verdad? Entonces, al tener un límite de 30 metros, su objetivo era ser utilizado en centros de datos, exclusivamente en centros de datos. Y el objetivo para ser utilizado en centros de datos es competir con la fibra óptica. Cuando yo tengo un enlace de 40 gigabits en fibra óptica en un centro de datos o data center, necesito en ese enlace 2 convertidores de medio en los extremos. Si yo tengo 100 enlaces, necesitaría 200 convertidores de medio en el centro de datos. Estos convertidores de medio consumen energía y generan calor. Las personas que hemos enfrentado diseños y proyectos en los centros de datos sabemos que quizás el principal problema de un centro de datos es la energía, la temperatura. Entonces, el objetivo de la categoría 8 es que no se usen convertidores de medio para enlaces de 40 gigas. Y con eso disminuiríamos el consumo de energía y los problemas de temperatura.
Sin embargo, voy a hacer una aclaratoria. Vean aquí, aunque la categoría 8 solo es reconocida para cableado horizontal en centros de datos, su uso en backbone es interesante. O sea, si yo tengo un cableado dentro de un edificio, y los edificios normalmente, vamos a hablar de edificios de 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos, indudablemente los backbone de ese edificio, o sea, los cableados que van de cada closet de telecomunicaciones correspondiente a cada piso al principal, normalmente no van a pasar de 30 metros. Entonces, en ese momento, si yo hago un cableado categoría 8 para ese backbone, tendría la opción más adelante de aumentar primero a 10 gigabits y después podría llegar a 40 gigabits. E inclusive también hay un protocolo que se está tratando de incentivar mucho que es de 25 gigabits. Entonces, con ese cable categoría 8, yo tendría garantizado el crecimiento de velocidades de 1 giga a 10 gigas, a 25 gigas, a 40 gigas, siempre y cuando la distancia no pase de 30 metros. Esa es la aclaratoria, o sea, no podemos olvidar nunca que este cableado fue diseñado solamente para 30 metros. No le veo interés, por supuesto, en un cableado horizontal de un cableado estructurado regular, porque ponerme a estar pendiente de que no pase de 30 metros va a ser muy complicado. Ok, aquí vamos a hacer una aclaratoria. Cuando yo hablo de la certificación de un cableado estructurado, oficialmente se habla de una certificación de 4 conectores. La gente a veces cuando dicen, pídele al fabricante, eso es algo interesante, sobre todo cuando entramos con fabricantes que no lo conocemos mucho. Uno le puede decir, mira, yo quiero la certificación de tu producto, de tu canal, en 4 conectores. Entonces la gente dice, ¿cómo que 4 conectores? Bueno, usted se va a ETL, por ejemplo, el laboratorio independiente, y este laboratorio independiente usted le manda los PASCOR y su cable. Y este laboratorio agarra y conecta de la toma, que sería su jack, lo conecta a un punto de consolidación, podría ser un bloque 110 o un pass panel, a un pass panel, pass core a otro pass panel. Y en los extremos, los pass core del fabricante. Entonces, de aquí a acá, ¿verdad? La distancia debería ser de 100 metros, estableciendo que los pass core no deben pasar de 5 metros. Entonces, fíjate, tenemos una conexión, 2 conexiones, 3 conexiones, 4 conexiones. Esto normalmente la gente no lo utiliza. O sea, la gente, de hecho, el punto de consolidación, el cual es muy útil, que es un punto de subdistribución que yo puedo colocar a nivel de techo, me permite a mí agregar puntos, me permite cuando hay remodelaciones que se llevan las tomas, los muebles modulares, el cableado me queda intacto hasta aquí y yo puedo terminar. Yo puedo colocar una serie de puntos de consolidación en la planta y esto es muy útil. Pero la mayoría de la gente no lo usa y la mayoría de la gente tampoco usa un cross connection para conectarse a un equipo, o sea, activo. Normalmente del pass panel se conectan al switch. Entonces, lo usual es que no tengamos sino 2 conectores, pero la norma establece que tú debes certificarlo con estas condiciones. Aquí se establece que el cableado horizontal, el que va de la toma al primer pass panel, no puede pasar de 90 metros, eso lo establecen las normas, y los PASCOR, si son categoría calibre 26, la suma de todos los PASCOR, en este caso de este PASCOR A, del PASCOR D y del E, no deben pasar de 10 metros si es calibre 26. Para los que no están enterados, en noviembre del año pasado, la norma aprobó el calibre 28. O sea, esto es la idea, es disminuir mucho el tamaño de los cables, pero disminuyeron la longitud. Entonces ya no tenemos el famoso 100 metros, sino 98 metros. Para que lo tengan pendiente, está aprobado. Los patch core con calibre 28 están aprobados. En cambio, en la categoría 8, acuérdense que vamos de un gabinete a otro gabinete, no hay sino 2 conectores. Entonces, la norma establece que la distancia máxima del cableado horizontal, ¿verdad? En este caso, perdón, del cableado horizontal entre los dos es de 24 metros y, por supuesto, los PASCOR sumarían 3 y 3 para que no pasen de 30 metros. Podría llegar a 32 si es PASCOR es calibre 22 o 23. Nadie fabrica PASCOR calibre 22 o 23. Los PASCOR son calibre 24 e inclusive lo más común es que el PASCOR sea calibre 26. Si el PASCOR que estamos utilizando en los extremos es calibre 24, la distancia sería
24 más 6 es los 30 que establece. Pero si es calibre 26, 28. Si es calibre 28, 26 metros. Aquí faltaría agregar, me disculpan que no he agregado, porque ya está aprobado el Pascor calibre 28 y tendría una máxima distancia de 26 metros. ¿De acuerdo? Eso es lo que establecemos como la certificación del cableado. Una aclaratoria. ISO, en este momento, aprobó lo que serían las categorías 8.1, 8 y 8.2. O sea, creó 3 categorías 8. Eso ha sido un enredo. El primer enredo es que ellos están aquí estableciendo que el cable podría ser FSTP. O sea, SFTP. O sea, tendríamos una malla más tendríamos cada par. Y este conector no acepta categoría, el RJ45. ¿Verdad? Entonces, esto es una necedad. Eso es para tratar de darle vida a un cableado que sabemos que no ha sido útil, ¿no? Nosotros tenemos que nuestro cable no tenga blindaje individual en cada par, porque esa es la única manera que yo puedo colocarle un RJ45. Entonces hay que hacer la declaratoria. Si yo uso, entonces lo que hacen es, si yo uso un cable de esto, imagínate, miren, este es el RJ45, esta cosa que está aquí, ¿verdad? Entonces, realmente es un acoplador que permite hacer la conversión. Este es un RJ45 y este es el acoplador. Entonces, los fabricantes que están proponiendo estos cables, miren el RJ45 que tenemos que usar. Es una loquera, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Lo correcto es que yo use un RJ45 como este. Simplemente este fabricante creó su RJ45 para categoría 8F UTP. Entonces los pares no están blindados, no es fácil, evidentemente es un conector complicado, evidentemente todo lo que tenemos que hacer para montar el conector. En este caso es profundamente recomendable que no fabriquemos nosotros los Pascor, que los Pascor vengan originales de fábrica. Entonces tengan eso pendiente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una aclaratoria con respecto al tamaño de los cables. El cable categoría 5E tiene un diámetro aproximado de 5 milímetros. El cable categoría 6, un diámetro de 6 milímetros. Los cables categoría 6A de segunda generación, porque los cables categoría 6A originales arrancaron con 9 milímetros. Los cables 6A segunda generación, blindados o no blindados, tienen un diámetro de 7 milímetros y el cable categoría 8 es de 9 milímetros. Vean la cantidad de cables que yo puedo colocar en un ducto de, por ejemplo, 3/4. En un ducto de 3/4 yo puedo colocar 7 cables categoría 5E, 5 cables categoría 6, solamente 3 y solamente un cable categoría 8. O sea, el cable categoría 8 es enorme, es enorme. Los cables categoría 6A primera generación o cables 6A baratos de origen asiático, van a encontrarlos en 9 milímetros. O sea, realmente estos cables, en un cableado estructurado normal, vamos a ir a un cableado estructurado normal, no tiene sentido colocar cables de 9 milímetros. Entonces, por favor, si ustedes adquieren cables categoría 6A para un proyecto, pregunten antes de comprarlo cuál es el diámetro del cable, porque se pueden llevar una desagradable sorpresa. El cable de 9 milímetros no cabe en los organizadores verticales de alta capacidad normales. Las escalerillas, fíjense, o sea, ustedes tienen una escalerilla en la cual tenían 21 cables categoría 6, ahora solamente les cabrían 9 cables categoría 6A si es de 9 milímetros. Cuidado con esto. Esta tabla que está aquí es una capacidad con el 40% de llenado, sin curvas de 90 grados, hasta 30 metros, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros podíamos colocar más cables si el cable fuera, el ducto fuera más corto, tuviéramos pasos o cajas de registro, y si lo llenamos un poco más forzado, podríamos llegar un poco más que estas tablas, pero no mucho más. Créanme que estos valores ya son bastante cercanos al límite. Vamos a una encuesta. Vamos a una encuesta. La encuesta sería:
Estoy buscando las encuestas. Y no la encuentro la encuesta. Ok, ya la encontré. La encuesta diría: ¿puedo degradar la categoría de un cableado por malas prácticas de la instalación? O sea, yo compré un cableado categoría 6, 6A, 8. ¿El instalador puede deteriorar la categoría por malas prácticas durante la instalación? La respuesta es no se puede. Sí se puede. Depende de la calidad de los componentes y la respuesta es no sé. Entonces, por favor, respondan con confianza. Recuerden que no hay respuesta correcta. Es simplemente lo que estamos compartiendo, lo que ustedes piensan con respecto a este tema, ¿no? Tenemos 18 ahorita participantes en el webinar. Por favor, contesten lo que ustedes creen. No hay respuesta correcta. Ok, entonces ya tenemos ahí un número importante de respuestas y vamos a compartir la respuesta. No se puede, contestó el 4%, sí se puede un abrumador 75% y nadie contestó, depende de la calidad de los componentes y no sé, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que la mayoría de la gente, y es interesante que estén de acuerdo en que sí se puede, ¿de acuerdo? Sí se puede. Vamos a irnos de nuevo a la presentación. Y la respuesta es sí. ¿Verdad? Sí podemos deteriorar la categoría y en especial en 6A y 8. Lo que estaba ocurriendo durante muchos años es que en los cables categoría 5 y 5E el cableado no estaba llevándose a sus límites, ¿no? Había cierta holgura. Entonces la gente hacía malas praxis. Vamos a ver cuáles son las malas praxis que podemos encontrarnos. Y aunque deterioraba un poco el cableado, todavía pasaba la certificación o funcionaba correctamente. ¿Cuáles son esas malas praxis? La más importante, destrenzar. Si yo, cuando estoy conectando mi patch panel o mi jack o acoplador, destrenzo para poder ponchar cómodamente, estoy deteriorando la categoría. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné anteriormente, la categoría está en el trenzado. En este momento empezaría a ocurrir diafonía entre los pares excesivamente. En esta área no, pero sí, aquí sí. ¿Verdad? Los pares están cerquita y ya no tienen la protección que les da el trenzado. Entonces yo tengo que mantener el trenzado hasta que llegue al conector. De hecho, hay una técnica ahorita que se han establecido mucho que el destrenzado es cero. Simplemente ustedes al par le hacen un movimiento, una torsión, de manera de que él pueda entrar aquí, queda trenzado de este lado, queda de este lado, lo insertan en la ranura y después cuando ponchan cortan el sobrante. Entonces, esto es particularmente importante en categoría 6A y categorías 8. No importa la calidad del producto, no importa la marca. Si ustedes hacen esto, por lo más probable es que tengan problemas. La otra razón es no respetar el radio de curvatura, o sea, doblar los cables demasiado o tensionarlos demasiado, más de 12 kilogramos, o este radio de curvatura. Esto no es tan grave, vamos a admitirlo, que, o sea, tendrían que realmente exagerar, este radio de curvatura o esta tensión, porque el mismo efecto, si ustedes doblan demasiado el cable o lo tensionan, estarían destrenzando pares y eso podría provocar una falla. Esto no, repito, tratemos de respetarlo sin exagerar. Mira que oye, son 4 veces el diámetro que 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Cuidado con que lo hagas. Respetémoslo, pero donde realmente hay que tener cuidado es en no hacer esto. Por favor, mucho cuidado, se los garantizo. Un cable 6A, ustedes le hacen eso y no va a pasar la certificación. Situación actual de la categoría 8. En este momento, a la fecha, la mayoría de los fabricantes de cables no han liberado su producto categoría 8. Están mirando, están esperando.
Entonces te agarran de fabricantes de cable y le preguntan el producto 8 y no lo tienen ni en catálogo. Entonces, algunos fabricantes han sacado soluciones 8.2, ¿se acuerdan? El blindaje por par, etcétera, etcétera. O sea, le agarraron el 7A y lo remarcaron y dijeron que era 8. Eso es lo que realmente están haciendo, ¿no? O sea, es un remarcaje de cable. Pero recuerden que esos cables 8.2, los que tienen blindaje por par, no aceptan un RJ45. ¿De acuerdo? El principal pero en este momento de la categoría 8 es el diámetro de los cables. Un cable de categoría 8 ocupa más espacio que un cable de distribución type buffer de 24 hilos y tiene 12 canales. Fíjense, repito, un solo cable 8 es bastante más grande que un cable de 24 hilos de fibra óptica. En el cable de 24 hilos de fibra óptica tengo 12 canales. O sea que la situación es grave. En este momento, aquí tengo una comparación. Esta comparación es interesante. Tengo 20, en este caso tengo un paquete de 36 cables de 8 milímetros, no de 9. O sea, supongamos que el fabricante logró reducir el diámetro de categoría 8 y en vez de hacerlo 9 milímetros lo hace de 8. El diámetro externo de este paquete es de 2.642 milímetros cuadrados. Y, o sea, el diámetro es de 56 milímetros y la sección corresponde. Si yo tuviera 3 cables de 24 fibras, cable de 24 fibras estándar, porque si yo hablo de microfibras, ni les digo, estos diámetros son mucho menores. Yo tengo 3 cables de 24 fibras, diámetro externo del paquete de los 4 cables, 4.6 milímetros, 16 milímetros cuadrados. ¿Están viendo la diferencia? Es brutal. La diferencia es brutal. Nosotros, y esto, para un centro de datos, es un problema. Esto es un verdadero problema. Entonces, este que ustedes ven aquí es el principal pero y es el que ha parado la categoría 8, el tamaño de los cables. Porque la propuesta, que era disminuir el consumo de energía, por supuesto, la temperatura sonaba muy, pero muy atractiva. Además de que, además estoy disminuyendo un problema de costo. Me estoy ahorrando los convertidores de medio, ¿no? También, ahí no se me olvidó mencionar eso. Estoy ahorrándome los convertidores de medio. Pero estoy creando un problema de volumen de cableado. Después de la temperatura y el consumo de energía, el principal problema de un centro de datos es el volumen de cableado. Y hay gente que los invierte. Dicen que es más grave el volumen de cableados en un centro de datos que los problemas de temperatura y de energía. O sea que esto es lo que está, créanme que esto es lo que está trancando la categoría 8. El segundo pero es la disminución del consumo de energía de los convertidores de medio. O sea, un convertidor de medio hace 5 años, por ejemplo, de Giga Ethernet, consumía 15 vatios. En este momento están consumiendo 3.75 vatios. O sea, los han hecho muchísimo más eficientes. Entonces ya el volumen de calor y energía que están generando los convertidores de medio ha bajado bastante. Y también ha bajado los precios. Los precios de estos convertidores de medio han bajado de manera muy, muy importante. Entonces, estas dos cosas, estos dos problemas, nos crean dudas sobre la categoría 8 y en este momento vamos a repetir una encuesta. Vamos a lanzar esta encuesta y va a decir, piensa en un futuro cercano, o sea, este año 2019, usar categoría 8. Se ha planteado, lo ha pensado o lo ha hecho, ¿no? O sea, por favor, respondan. Están respondiendo muy rápido. Las respuestas están llegando con mucha velocidad. En este momento, paramos la encuesta y la compartimos, el resultado. El 94%, casi todos, dijeron, no lo tengo planteado. Y un 1% sí lo tengo planteado, o lo hizo o lo va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, la gran mayoría no lo tiene planteado y eso es lo que está deteniendo a los fabricantes. No sé si me entiendes. O sea, los fabricantes, esa encuestica que yo estoy haciendo aquí, los fabricantes la están haciendo en la calle.
Y ellos están encontrando que efectivamente la gente no está mostrando mucho interés por la categoría 8. Entonces, eh, vamos a parar el compartir y vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros podemos llegar en este momento después de esta presentación? Las conclusiones son, la categoría 8 es una solución muy interesante para backbone interno. Fíjense que no fue concebida. O sea, acuérdense que en un backbone interno yo no estoy pasando 50 cables. En un backbone interno yo estoy pasando 1, 2, 3 cables nada más por piso. Entonces, en ese caso, el volumen de cables no es significativo. En un edificio de tamaño razonable, 6, 7, 4 pisos, no voy a encontrarme con los problemas de distancia de 30 metros. E inclusive yo podría hacerlo en un edificio grande, un edificio de 16 pisos. Yo podría los pisos más alejados hacer 2 o 3 pisos en fibra óptica y los que están a menos de 30 metros podría hacerlo en categoría 8. Entonces, fíjense que yo pienso que la búsqueda está por este lado. La búsqueda está por buscar esa solución. En los centros de datos, su aplicación está entredicho. Fíjense que ha ocurrido, es el huevo y la gallina. Los fabricantes de switches no han sacado sus switches con puertos RJ45, calidad 40 GB para funcionar en categoría 8, o casi ninguno lo ha sacado, porque los fabricantes no han sacado los cables. Entonces, de repente los fabricantes dicen, bueno, cuando salgan los switches yo saco los cableados. Y los fabricantes de equipos activos dicen, cuando yo saco mi equipo, cuando salgan los cableados. Entonces aquí hay un problema de huevo y la gallina. O sea, están dudando. Se debe esperar la liberación. Un proyecto sería muy elegante, ser pionero en la categoría 8, pero vuelvo a repetir, mi opinión muy particular es que la categoría 8 tiene interés más en los centros de datos que es en un backbone dentro de un edificio. Dentro de un edificio, las ventajas de usar categoría 8, no tenemos problemas de volumen de cableado. Recuerden que vamos a pasar 1, 2, 3 cables por piso, o sea que el volumen de cable no va a ser un problema. Y vamos a obtener los beneficios de que va a ser más económico que la fibra, porque no tenemos convertidores de medio, y tenemos garantizado crecimiento de hasta 40 gigas, o sea, de 1 giga, después 10 gigas, que sería lo que podría llegar categoría 6A, por supuesto la 8 gigas, 25 gigas y 40 gigas. Entonces esto lo hace bastante interesante como backbone de edificio, pero tenemos que esperar la parte de liberación de equipo. Entonces, en este momento vamos a irnos voy a abrir mi video para hablar sobre las encuestas. Vuelvo a pedir disculpas, no sé qué fue lo que ocurrió. Es más, de hecho, el chat se borró, la parte anterior del chat. Pero bueno, vamos a irnos a la parte de preguntas finales. ¿De acuerdo? Aquí dice, quedamos hace 2 minutos. Quedamos en el conflicto entre fabricantes, ya está listo. ¿Podría el cobre llegar a ser completamente reemplazado por la fibra óptica? En este momento, si hablamos de cableado estructurado, por ahora no lo veo planteado. No veo la posibilidad de que la fibra óptica sustituya al cobre. Es un problema de costos. Simplemente es un problema de costos. Entonces no lo veo. En este momento, la aplicación real de la fibra óptica dentro de un cableado estructurado es para backbone. Dentro de los edificios, evidentemente entre edificios y eventualmente cuando tengas algunos puntos que superen la distancia entre equipos activos de 100 metros. Entonces, esa sería la aplicación de fibra óptica en cableados estructurados tradicionales. En los centros de datos, sí. En el centro de datos estamos eliminándolo. O sea, hay un camino rápido en los centros de datos para ir sustituyendo cobre por fibra y eso está caminando. Sí lo veo en un periodo de probablemente 2 o 3 años que la fibra óptica sustituya completamente al cobre en el centro de datos. Sin embargo, voy a dejarles una inquietud y eso podría ser el próximo seminario. Existe lo que se llama el POL, Passive Optical LAN. Algunos lo llaman GPON en redes LAN. Si yo utilizo GPON es la tecnología que se usa de fibra óptica para llevar el famoso triple play en las ciudades a las casas.
sea, el famoso FTTH, lleva fibra óptica a casa. Yo puedo utilizar eso en una red de un edificio. Y créanme que los costos son similares. O sea, desde esa inquietud, creo que vamos a tener un webinar, posiblemente este año vamos a tener un webinar de Paul para hablar sobre ese tema. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos aquí. ¿El cableado puede ser reemplazado eficientemente por ese tipo wireless de manera segura? La respuesta es no. No. Lamentablemente, hasta este momento, las redes inalámbricas es un problema de costo. O sea, tú para hacer que un access point sea realmente robusto para ataques, acuérdense que el access point puede ser atacado desde cualquier lugar. Entonces, tú tienes 20 access points en el edificio, 40 access points, pueden ser atacados desde cualquier parte. Tendríamos que colocarle un firewall serio, muy costoso a cada access point. Entonces, en este momento es impensable desde el punto de vista de costo, por eso nosotros colocamos nuestro firewall en la entrada de Internet o la entrada de la red WAN, porque por ahí es donde son los ataques y puedo gastarme el dinero y todo el esfuerzo en ese único punto de acceso. Pero si yo tengo una red inalámbrica, tengo N puntos de acceso, incluyendo las estaciones de trabajo, etcétera, etcétera. De hecho, una práctica bien importante en redes corporativas es que la red inalámbrica no esté conectada a la red corporativa. O sea, usted tiene un Wi-Fi dentro de la empresa, ese Wi-Fi todo el mundo puede conectarse a Internet, etcétera, etcétera, pero para poder accesar a la red interna, ustedes tienen que salir del Wi-Fi y hacer un login por la red y entrar por el firewall de la empresa. Entonces, en este momento no está planteado. Aquí vamos a ver, siguiente pregunta. ¿El cable 8 puede ser aterrizado para utilizarse como una condición? Sí, sí, claro. O sea, cualquier cable blindado, si nosotros no colocamos los pass panel, si nosotros no colocamos los pass panel aterrizados o puestos a tierra al rack, y ese rack no está puesto a tierra, a la barra de tierra, no estamos haciendo nada. O sea, se perdió completamente el concepto de blindaje. ¿De acuerdo? Entonces, sí, indudablemente, ese es un problema de los cables blindados que no enfrentamos con los cables no blindados. En los cables blindados no me preocupa tanto el aterrizaje, en los cables blindados es obligatorio. Una red o categoría 8 versus la de GPON, como yo veo, requería el costo de equipos activos como switch a router en comparación con las redes GPON FTTH, que es pasiva hasta el final del cliente. Adicionalmente, las tuberías siguen siendo un impedimento porque la categoría 8 seguiría siendo un de diámetro mayor en comparación a un hilo drop cable. No entiendo muy bien la pregunta, Gaspar, pero déjame tratar de entenderla. Primero que nada, yo no estoy comparando la red categoría 8 con GPON. Yo estoy hablando, la categoría 8 es exclusivamente en este momento para centros de datos, ¿verdad? Para centros de datos. No es para cableados estructurados. Para cableados estructurados podría utilizarse para backbone siempre y cuando la distancia sea de 30 metros. Cuando yo hablo de GPON para cableado estructurado, siempre en un cableado estructurado yo trabajo en Ethernet. Yo arranco de un switch Ethernet y llego a un computadora que está en Ethernet, un teléfono IP o a una cámara IP, un control de acceso IP. O sea, yo estoy hablando de Ethernet a Ethernet. Cuando yo meto GPON, es que en el medio, entre los switches, el core switch y todo lo que corresponda, y los equipos finales, meto OLT o NT dispositivos de GPON que permiten el uso de splitter. Esto hace que el cableado en volumen disminuya 100 veces. Eso hace que los cuartos de telecomunicaciones, rack, gabinete, todo eso desaparezcan. No existe nada de eso. Hay un aumento, entonces hay una disminución brutal de 10-1 del costo del cableado. Pero hay un aumento brutal en los equipos activos. Debo colocar en cada estación de trabajo, en cada cámara IP, en cada control de acceso, debo colocarle un equipo activo o router. Sumando y restando, al final los costos se quedan similares. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. ¿Qué otra preguntita estamos? Ya estamos en el límite, pasaditos 2 minuticos. Por suerte esta plataforma no nos corta al llegar a la hora completa. ¿Sería funcional después de una ONT dejar la categoría 8? Bueno, la ONT, que es la que se usa, ONT es el dispositivo final que se conecta a una red, sí podrías dejar categoría 8. Lo que pasa es que esperar que una ONT sea capaz de trabajar o aprovechar una categoría 8, o sea, trabajar a 40 gigas, creo que eso no va a ocurrir nunca, nunca.
Entonces no lo veo. Cuando yo hablo, cuando quiero que entiendan, el cableado horizontal en categoría 8 no tiene sentido ni por volumen de cable ni por velocidades. O sea, no tiene sentido pensar que yo quiero trabajar una estación de trabajo a 40 gigas. Eso no tiene sentido. No tiene una estación de trabajo, una cámara, o sea, algo a 40 gigas. Los 40 gigas están concebidos para servidores, core switch. Entonces, por eso se utiliza en los centros de datos. La idea es conectar los switches con los servidores para que esa conexión con servidores sea 40G. Y en un backbone de cableado estructurado estaría conectándome del core switch con los switches principales de cada piso. Entonces sería backbone de alta velocidad dentro de cableado estructurado y en los centros de datos cableado horizontal a servidores. Pero no pensemos nunca, y no tiene sentido hablar de un cableado horizontal en categoría 8. En este momento me toca la despedida. Vuelvo a repetir, bueno, estaba al final, fue muy rápido. Aquí dicen que sería excelente tener un canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube en este momento, Certitel. Ustedes escriben Certitel en YouTube. No lo hemos alimentado suficientemente, pero sí vamos a, estoy clarísimo que debemos alimentar ese canal de YouTube con una serie de presentaciones, etcétera, etcétera, sobre lo que tenemos aquí. De hecho, creo que, sin memoria, me dijeron la gente que nos administra las redes sociales, que estamos subiendo estas presentaciones, estos webinars al canal de YouTube. Entonces, me toca despedirme. De nuevo, mi nombre es Daniel Morera. Está en la presentación final. Mi email es de Daniel de Morera, de Daniel de Morera, @certitelsa.com. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ha sido bien interesantísimas las preguntas. Seguiremos con esto. Estos webinars van a ser bimensuales. Dentro de 2 meses vamos a tener un webinar. Ustedes, por supuesto, van a sufrir la invitación, a recibir la invitación. Y bueno, muchas gracias a todos por esta asistencia y de nuevo por la participación. Este webinar, con respecto al anterior, noté mucha más. Ahí está Boris Vázquez, escribió mi correo. Ahí lo vean, por favor, véanlo de nuevo. De Morera, @certitelsa. Yo no sé por qué no lo escribo yo, ¿no? En vez de dictarlo, yo tengo acceso al chat, ¿no? Pero bueno, se me olvida esa partecita. Bueno, gracias a todos y nosotros nos vamos a ver dentro de 2 meses y lo del canal de YouTube va, seguro que sí. Gracias.